Vamos a ir con el repaso de lo que fue el día en audios, porque empezamos a la mañana escuchando a la diputada nacional Lila Lemoine refiriéndose a la cuestión vocacional según la carrera que vos hayas elegido. Entonces vos le recomendás que estudien otra cosa. No, que estudien lo que quieran, pero que sepas que cuando vos estudias, elegís una carrera, tenés beneficios y tenés perjuicios. O sea, te va a pasar. ¿Sí? Yo estudié una carrera con una salida laboral rápida. ¿Era la que yo soñaba? No lo era. Pero entonces vos tenés que separar tus deseos, tus sueños de tu trabajo y tu responsabilidad. Ser un adulto significa que vos tenés que salir a la vida a enfrentarte al mundo. Y tenés que enfrentarte a la realidad, no a tus sueños o lo que tenés idealizado. Entonces, y que los médicos entiendan, y yo creo que lo entienden, porque la mayoría de los médicos lo deben saber esto, que es tan necesario un médico como un albañil, como un peluquero, como... No voy a decir un político, porque la verdad que los políticos sobran, y ojalá los políticos ganaran menos que los médicos, así este Congreso estaría vacío de cucas. Ella es bien, siempre. Bueno, pero siempre lo constructivo. Sí. Está Qué bueno. imbécil es Lila Lemoine, y lo quiero decir con todas las letras. Qué imbécil que es Lila Lemoine. ¿Y cómo puede ser que un imbécil sea diputada nacional? Pero estaría bueno, la última parte estaría muy bueno que lo digas si no fuese diputada nacional. También. Porque es política. Pero bueno, siempre es malo si el político es de otro sector, de otro color. No, pero además, yo lo dije el otro día, estás invitando a no estudiar. Claro. Estás invitando a no saber, estás invitando a no formarte. La sensación que da es que estos tipos creen de verdad que no hay que hacer ningún mérito para crecer en la vida, que no hay que estudiar, que no hay que formarse, que no hay que forzarse. De verdad, loco, de verdad. O sea, no permitamos, porque después generamos la sociedad que generamos con el 14% de pibe aprobando matemática, porque está triunfando el valor de la ignorancia. Y el Lila Lemoine es el triunfo del ignorante. Sí. Es el triunfo del ignorante. Sí, y tampoco está hablando de carreras que uno dice, bueno, son carreras para... por ahí, no está hablando de que alguien estudió cine, que hoy decías, bueno, es muy difícil crecer. Está hablando de alguien que quiere estudiar medicina, que es lo más vocacional del mundo y que después les va bien, pero en un principio están ganando 2 mangos. Y yo dije, bueno, ¿le respondo yo o utilizo uno de la fila de enfrente para responderle? Entonces encontré el audio de Feynman donde se indigna y decía esto. ¿Qué Feynman? La de la diputada Lemoine, sí, diciéndole a los médicos residentes que hubieras buscado otra carrera, que hubieras elegido otra. Pero ¿quién sos? ¿Le estás diciendo eso a un residente, diputada? ¿Usted le dice eso a un residente que gana 800.000 pesos y que está luchando para ganar 1.300.000 o 1.500.000? Que son médicos. Usted gana 5 millones de pesos. 5. Y sus colegas senadores ganan 9 palos y medio. ¿Tenés lo de Lemoine? A mí me reventó, la verdad, sinceramente, ¿no? Sí, a mí me parece... O sea, la poca empatía. Me parece... Cállense la boca. Si te pide empatía de Eduardo Feynman, tenés que ¿Dónde estarás? revisar y dónde estás. Bueno, ahí pasamos ya a lo que era la previa de la marcha y hay 2 declaraciones de 2... Pero hay que decir, discúlpame que vuelvas, hay que decir que Lila Lemoine es un imbécil. Pero sí, y eso porque si no, todo el tiempo nos quedamos en la idea que no, Lila Lemoine es un imbécil. Y eso que no entramos en el capítulo de la canasta básica y la discusión que fue del día anterior. Que discúlpame, que por otra parte llegó ahí prácticamente como prostituta de Javier Milei. Digamos, como dama de compañía de Javier Milei. No es que llegó ahí por mérito político, no es por formación, por capacidad. Entonces digo, digámoslo, porque da la impresión de que estamos dejando pasar demasiadas cosas. No, y hoy ella es diputada, pero no presentó ningún proyecto, por supuesto, y trabaja de ser la maquilladora del presidente en los actos. En los actos. Y baja línea. Entonces es una cosa, bueno, que ya roza lo burdo, pero después tenemos declaraciones de, por ejemplo, Patricia Bullrich, previo a la marcha, ella decía esto. Hoy también está todo muy mezclado con una organización política que hay detrás de cada uno de los miércoles, ¿no? Hay una organización política detrás de la marcha de los miércoles. Recién estaba viendo que hay un informe de los grupos más violentos que se reúnen todos los miércoles. Nosotros tenemos unas imágenes terribles de cómo le pegan a las fuerzas de seguridad y ahora estaba recién mirando una publicación que ellos mismos hacen donde dicen que van a ir como con un alambre a la altura de las piernas para avanzar y hacer caer a las fuerzas de seguridad.
Bueno, ahí estaba la proyección o lo que decía antes de la marcha Patricia Bullrich, donde detrás o sea, en un cuadradito al lado de la cara de Patricia, mostraban imágenes de la marcha totalmente pacífica de jubilados, médicos y nenes con discapacidad y sus familias llegando a la Plaza del Congreso. Ayer se dio una situación lamentable que fue Gendarmería Nacional deteniendo transportes escolares con chicos con discapacidad y escoltándolos para que vuelvan a su lugar de origen, para que no puedan llegar a la plaza, lo cual, bueno, muestra también la cuestión discursiva, cómo ensuciar algo que no tenía nada que ver con eso. Y bueno, y ya la teoría de los alambres en los pies es una locura, no sé de dónde lo saca, y pasa como si nada. Y después Ritondo, en la misma Cámara de Diputados, en la previa a la sesión, ya había el quórum, cuando le toca hablar, dice esto: Presidente, hoy la sesión no se trataba de nada de lo que ellos mismos arruinaron, a los jubilados, al Garrahan, a los discapacitados, todo lo que arruinaron, que hoy le agarró la sensibilidad. Seguramente dentro de un rato vamos a ver el show de siempre de la marcha, cuando entran y salen acá, en un ratito empieza ese show. Bien, ahí está, dentro de un rato empieza ese show. ¿Y por qué pongo estos dos? Porque después, en las marchas hay de todo siempre, pero en la de ayer particularmente, que estaban las familias de los chicos con discapacidad que se están quedando sin tratamientos, me sorprendieron dos testimonios de dos madres, y por eso quiero contrastarlos con lo que decía tanto la ministra de Seguridad como el diputado nacional por el PRO, pero ahora ya aliado con la Libertad Avanza, para que tomemos un poco de dimensión de lo que están reclamando afuera con lo que decían ellos dos. Harta estoy. En realidad habría, todos los que dicen que no, habría que ver si tienen una discapacidad, porque ¿sabés qué? Ni vos ni yo podemos salvarnos. Uno no sabe si puede ser un discapacitado aunque tenga lo genético bien, A mí puedo tener un accidente y quedo discapacitada. Milei también, y no le falta tanto, puede quedar discapacitado también. Entonces, no se dan cuenta, no tienen empatía. Así que puedo ser confusa, pero lo que siento, la gente se da cuenta. Porque la realidad es que la discapacidad nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Él es un nene que nació sano y a los 3 meses sufrió una ACV. Y no se explica hasta el día de hoy la causa de su discapacidad. Y el mensaje todos los días es que los dejemos morir, que son personas que no sirven para nada, que generan gastos, y la verdad es que hay muchos políticos que deberían poder pensar que a cualquiera de sus hijos, de sus madres, de sus nietos les puede tocar algo así. Bueno, ahí estaba la cuestión tan sensible. Hubo muchos testimonios de madres con sus hijos y exponiendo las dificultades que tienen muchos otros que no pudieron llegar a la plaza con las coberturas en las obras sociales, particularmente con sillas de ruedas, con medicamentos, con tratamientos. Ayer estaba leyendo un poco sobre cómo es el reclamo también a las obras sociales y prepagas. Todas se basan en el nomenclador nacional que brinda los honorarios para los distintos tipos de terapeutas. Si el nomenclador nacional no se actualiza, bueno, las obras sociales y prepagas tampoco lo van a hacer, además de toda la cuestión burocrática que hay que tener. El sector de discapacidad durante todo este año anunció varias cuestiones en relación a hacer las auditorías sobre las pensiones por discapacidad. Hace unas semanas Adorni anunció que se habían enviado 700.000 cartas documento a diferentes personas que tienen el certificado de discapacidad para que realicen una serie de trámites burocráticos para constatar su condición de discapacitados, lo que generó una angustia permanente. ¿Por qué? Porque a los que les llegó la carta se veían con trámites o plazos que no podían cumplir de requisitos médicos, de certificados, muchas veces de tener que ir hasta una oficina del ANSES para demostrar su discapacidad permanente, ciegos, personas en silla de ruedas, también con hipocausia, y después a los que no les llegó, que hay aproximadamente más de 1 millón de pensiones por discapacidad, a los que no les llegó la angustia también de saber si no les llegó por una cuestión logística del coronavirus,
correo o porque no estaba dentro de la Auditoría Nacional. Entonces, bueno, es una serie de recortes y de crueldad también enmascaradas en auditorías que uno no entiende por qué. Y ya pasando a la sesión, dije que elegí no poner quienes piensen como yo, sino gente de otros partidos, y hay una locución de Lourdes Arrieta, que era de La Libertad Avanza, hoy, bueno, a veces vota a favor, pero tiene algunos reparos, y decía esto. Jubilados, como lo dije anteriormente en el discurso del año pasado, no son pasivo fiscal, no son degenerados fiscales por reclamar un derecho que es justo, porque realmente hay plata para la CIDE, pero no hay plata para comprar. Al jubilado no le alcanza para comprar una caja de paracetamol, una Prolia, que es para la osteoporosis y que sale alrededor de 650.000 pesos, dependiendo también la zona. Entonces, hay plata, por ejemplo, para que el director de la CIDE y su familia se vayan de vacaciones a Europa o que paseen por el mundo. Y como liberal libertaria, me tienen podrida de que use los recursos del Estado para poder seguir perpetuándose en el poder. Señores, hace un mes presenté, el día 8 de mayo, el expediente número 2137, en el cual pido que se investigue si los recursos del PAMI van a las sedes partidarias de La Libertad Avanza, por ejemplo. Bien, ahí estaba, bueno, eso parte de la denuncia que también involucra a Santa Fe en las oficinas del PAMI, porque aparentemente militantes libertarios estarían ocupando lugares o habrían entrado en masa a oficinas nacionales, y hay denuncias también de posibles retornos en sus salarios. Finalmente se aprobaron los proyectos, se aprobó la fórmula previsional establecida por decreto por el presidente, esta actualización con 2 meses de rezago por inflación. Se aprobó el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones, y también se aprobó el incremento del bono extraordinario, que se elevaría a 110.000 pesos, hoy están 70.000 pesos, hace ya 1 año y 2 meses, y se aprobó también la emergencia en discapacidad. Si vamos a Santa Fe, vemos que el que votó a favor fue, si vamos a la emergencia en jubilaciones y pensiones en el incremento excepcional, el PRO votó con La Libertad Avanza. Si vamos a la cuestión del plan de pago, que es la prórroga a la moratoria, votó solamente Unión por la Patria a favor de esto, y Encuentro Federal, que es Paulón y Mónica Fein. Si vamos a la emergencia en discapacidad, vemos que se votó en tándem negativamente La Libertad Avanza y el PRO, por lo que ahí renuevo la pregunta: ¿qué va a hacer Unidos con el PRO a nivel nacional de cara a las elecciones? Pero aprobados estos proyectos, me quedan 2 discursos. Primero, el de Guillermo Francos, que es el jefe de gabinete de ministros, que ya en la previa a la sesión decía esto, y con la sesión consumada vale la pena escucharlo. Para clarificar, es que ninguna ley que salga del Congreso para el Poder Ejecutivo puede generar un impacto fiscal que haga perder el equilibrio. Si eso sucede, el gobierno la va a vetar. Bien. Si eso sucede, el gobierno la va a vetar. Después, a la noche tarde, tipo 10 de la noche, Adorni pone el presidente de la Nación, vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino. Y el presidente dice: esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin, es lo que dice el presidente Javier Milei. Desde la ley bases, cuando se votó, y también el paquete fiscal, se votó bajar los bienes personales, cuando se dispuso hace poquito sacar todos los controles a la evasión fiscal, lo que también correspondió a lastimar las arcas públicas al no haber aportado todos estos años. No parecía que afecte el equilibrio fiscal. La discapacidad, los jubilados y los médicos sí parecen ser el ancla de este equilibrio fiscal, que seguirá la manifestación. Hoy a las 4 de la tarde había
previsto una marcha de médicos del Hospital Garrahan. Por las presiones la tuvieron que suspender, pero la lucha sigue. Y ahora sí, para el final, Connie, hubo una locución hilarante de una diputada. Que tiene que ver con otro aspecto que está atravesando la política argentina y que probablemente detone en los próximos días. Ayer es público que la Corte rechazó rechazó el planteo del apartamento que hizo Cristina del ministro Lorenzetti, y digamos la Corte se va a abocar en su totalidad, digamos Lorenzetti, Rosenberg y Rosati, a tratar en principio la situación de las dos condenas de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y todo parece indicar que van a confirmar la condena y que de algún modo Cristina va a quedar fuera del juego electoral. Eso es lo que suponemos todos. Ayer en el medio del debate, Florencia Cariñano, diputada santafesina, amiga, lo digo con todo, se despachó en un fragmento, en el medio del debate, digamos, sobre discapacidad, se despachó contra el diputado Milman, que tiene un problema de salud, aparentemente. ¿Ah, sí? Sí, aparentemente, no lo sé. Pero, me parece que es el anticipo también de un tenor que va a tener cierto sector de la oposición en el caso de que lo de Cristina se concrete. Anticipo de un elemento que se le va a agregar a esta torta combustible que se llama República Argentina. Escuchen a Florencia Cariñano ayer haciendo referencia al diputado Nilman, que recuerden es uno de los que se mencionó como sospechado de haber sido el armado intelectual de aquel intento de homicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner. Pero la diputada Cariñano dijo esto. Primero celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga ahí tirado durante 2 años. Bien, pudiste hablar después de 2 años, decir leyendo, pero pudiste hablar. La verdad que es un gran avance. Segundo gran avance es que estamos en el marco de la democracia y evidentemente lo estás aceptando y no nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, o sea, no nos mandaste a gatillar. Estás haciendo una cuestión de privilegio, así que yo creo que los fármacos que estabas tomando te están haciendo bien y la verdad que celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner y sí, sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí y enfrente dijiste cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa. Y con el proyecto de ley donde dijiste sin Cristina no hay peronismo y ahora por suerte, callate vos loca, y ahora por suerte, no haces más proyectos de ley pedorros y haces cuestiones de privilegio. Celebro que hagas esta cuestión de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo, mirándonos amenazantemente y te quejes acá delante de todo. La verdad que estás mejorando un montón, Jerry, te felicito. Pero las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la justicia, porque tu teléfono no llegó bien a donde tenía que llegar, porque borraste todo y porque vos sabés, callate la boca, vos gato. Entonces, vos sabés muy bien, yo creo que muy bien, a ver, muy bien, que tenés que demostrar. Yo le tengo cariño a Flor, la conozco por la vida. Yo lo quiero decir con todas las letras, la conozco desde la más tierna infancia, porque nada, yo fui contemporáneo a un sector que digamos que le vio nacimiento, digamos. No sé, digamos, nos conocemos de la vida. Lo que no obsta que tengamos diferencia y lo que no obsta que a mí me parezca que está divinamente loca a veces. Yo creo que a veces las expresiones como la de Cariñano son necesarias. Pero me parece que se va un poco al pasto y pone, digamos, por lo menos a mí me pone a reflexionar, digamos, hasta qué punto esto no nos recuerda tan bien como nos veníamos tratando antes. Que esto no es la consecuencia solo de un grupo de dementes que acaban de irrumpir en el poder. Evidentemente hubo un caldo de cultivo. Esto era bastante común, era bastante común desde el discurso de la cámpora, el kirchnerismo, y eso fue también parte de lo que terminó de algún modo cansando. Yo solamente me queda una pregunta: ¿y si Nilman es inocente? ¿Y si Nilman de verdad, Milman, y si Milman no fue el que ordenó eso? Como hasta ahora parece indicarlo, porque digamos... Y acá vuelvo sobre un tema que te lo dije el otro día. Si vos le pedís a Milman que vaya a la justicia, tenés que entender que la misma justicia la condenó a Cristina 2 veces.
sea, no puede ser selectivo. Entonces digo, acá estalla el discurso democrático. Cuando vos le decís, gato, cuando, digamos, sos empática y te pasás la vida hablando de los derechos de la mujer y ni una menos, y le decís gato a otra mujer. Y después, digo, callate, gato, callate. Digo, lo dijo una de las mujeres que es referente del ni una menos. Y después, estás apelando a que Milman vaya a la justicia, que es la misma justicia que vos le negás el derecho a darle la condena definitiva a Cristina. Digo, acá se rompe un poco la matriz del discurso y nos recuerda que también nos veníamos maltratando de antes, que no es nuevo el maltrato, y que lo de Milei vino en gran medida empezando a ser legitimado por un maltrato anterior que teníamos los argentinos, ya sea a favor o en contra del kirchnerismo, pero digo, hubo un caldo de cultivo en el que nos dividimos y rompimos ese marco de respeto. Yo lo de Florencia me divierte, me causa gracia, pero digo, no está bien. No está bien. No está bien, no se construye nada desde ahí. Y me parece que de algún modo es el espejo que cuando reaparece espanta a mucha gente. Y yo no sé si Florencia no lo ve, si no lo entiende, o si en realidad juega esto a los efectos de generar una especie... Que es la otra, lo pensé con Esteban Paulón ayer cuando apareció con la máscara del Eternauta en el recinto. A veces algunos están jugando a llamar la atención. Y a veces, ahí está lo de Esteban, Juan, la ciencia, la universidad, el Garrahan, los feminismos funcionan. Que es lo mismo que decir los viejos funciona, y no es lo mismo. Y digo, me parece que hay como una necesidad de sobreactuar a veces para llamar la atención. Lo que pasa es que sí, la verdad queremos llamar la atención en el medio de este delirio, que lo definiste vos, bueno, lo que vamos a terminar es desnudándonos, pelando chancho, como a veces trae Laucha en la 5, pelando en animales muertos. Ya, ¿qué, digamos? Sí. No vamos a tener límite. Porque decirle a un tipo que tiene problemas de salud mental, menos mal que aflojate con los fármacos. Si le callate gato a una mujer. Sí, a mí sí. Es un poco fuerte. Sí, para mí también. Y no también creo que es el discurso imperante desde que asumió este gobierno. Me parece que es un poco en respuesta a eso, una respuesta retarde, pero este gobierno es totalmente violento discursivamente desde que asumió. Sí, pero también había un antecedente. No creo que haya ahí mucha... No, pero había un antecedente. Sí, pero también yo prefiero reacciones. Me quedo un poco con totalmente, eso. Veníamos diciendo de la semana pasada que sobre todo las autoridades políticas están bastante dormidas. Yo los prefiero reaccionando, bien, mal, más de acuerdo, menos de acuerdo. Pero antes que nada, obviamente que el discurso imperante es re violento, pero lo venimos diciendo desde que asumió el nuevo gobierno. No, es como la moneda de cambio. Pero también bien, no sé, no me quiero poner muy profundo, pero viene de una sociedad muy violenta, de un montón de ámbitos muy violentos. El tema es cuando decimos basta. Y me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es no entrar en el mismo... Me encantó lo que dijo el chico Dillon ayer, ¿no? No sé si lo escucharon. Dillon dijo, loco, los extremos son de boludos. Y la verdad, a mí lo que me molesta es cómo nos tratamos, no de qué hablamos. ¿Viste? Digo, la verdad que tampoco hay que contribuir. Yo dije, Lila Lemoyne es un imbécil, pero porque creo que es un imbécil. Porque creo que es una chica que no tiene derecho a cuestionar a una médica. Un poco se tira a tierra sola igual ella. Bueno, pero digo, la verdad es que también es cierto que siendo el imbécil estoy contribuyendo a un clima de maltrato. Y está instalado, loco, en lo propio, en lo ajeno, y creo que en ese sentido gana el gobierno. Pero yo repito lo de Dillon, me parece, loco, que está bien discutir, debatamos todos los temas. A mí me parece que al gobierno se le están rajando las paredes, es la impresión que tengo, que está entrando el agua, y que va a tener que empezar a dar respuesta porque si no va a tener dificultades. Ahora, del mismo modo, digo, si vamos a reclamar que nos traten bien, empecemos a tratar bien nosotros. Porque si no terminamos pareciéndonos mucho a ellos y no sé si tiene sentido. Sí, y más que nada si vos querés construir una propuesta a futuro. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Vengarte? Tu propuesta para que te vote es voy a ser más duro que ellos, los voy a correr por Plaza de Mayo. Nah. Y además ayer, todo bien con Milman, yo también pienso muy mal de él, de todo lo posible que hizo, las vinculaciones con Burrich y su teléfono borrado. Hay un montón de cosas que no se aclaran. Por otro lado, la justicia que va
a investigar a Milman, jugaba al fútbol con Macri en Los Abrojos. Entonces no es una justicia que uno pueda confiar, pero que sí está condenado, y si hay elementos para decir, che, acá hubo corrupción y choreo, por supuesto. Pero después, digo, ayer se estaba votando otra cosa, se estaba discutiendo otra cosa. Entonces, guardate tu ego y tu enojo porque te están tocando a la líder, y centrate en lo que está pasando, que es los jubilados, la discapacidad, los médicos y el resto dependientes que hay en la sociedad hoy, que si venían mal, esto se profundizó, porque no hay ninguna intención de solucionarlo. Y lo dijeron en campaña y lo están cumpliendo. Por eso elegí poner a Lourdes Arrieta y a Feynman, porque no es parte del arco progresista que uno dice, bueno, piensan como yo. Entonces, digo eso, ¿por qué no te adecuás a lo que estás votando ese día? Aprovechá tus minutos para ir a favor de esos sectores que están vulnerados y que necesitan tu apoyo y que querés convencer además. Pero bueno.